Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, es imposible omitir a las temibles unidades de las SS. Y es que, amigos, este ejército paramilitar del Partido Nacional Socialista ha marcado la memoria colectiva de la humanidad, no solo por sus grandes hazañas en el campo de batalla o los terribles crímenes cometidos en los territorios ocupados en el este y oeste de Europa, sino también por su fanática lealtad a Adolf Hitler. Las Schutzstaffel constituyeron desde el momento mismo de su creación la encarnación del ideal nacional socialista, como en 1923, una pequeña unidad de 8 hombres pasaría a estar compuesta 20 años después por más de 1 millón de tropas de todas partes de la Europa ocupada. En el video de hoy conoceremos los requisitos, la formación, el auge y la caída de las SS. Amigos, si los videos que subo semana a semana son de su agrado, no olviden suscribirse, dejar un comentario y sobre todo dejar su pulgar arriba. Al señor YouTube le gusta mucho eso y ayuda a que el canal sea recomendado a más personas. Dicho todo esto, continuemos. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, Alemania fue un escenario político convulsionado, debido al vacío de poder dejado por el Kaiser. Los movimientos comunista, socialdemócrata, el nacionalsocialismo, entre otros, pugnaban por conseguir la mayor cantidad de seguidores. Para los nazis se hizo evidente que sus principales figuras requerían un escuadrón de protección, hombres totalmente convencidos y fieles a sus líderes. Luego del fallido Putsch de Múnich y la salida de Hitler de prisión, se forma un selecto batallón de apenas 280 hombres al mando de Erhard Heiden. Para este momento las SS eran apenas un apéndice de los SA o camisas parda. El uniforme de estos dos eran casi idénticos, salvo la corbata negra y el kepis negro con la calavera Totenkopf que diferenciaba a los SS. A lo largo de 5 años, las SA por su gran número cumplieron el rol de fuerzas de choque en los mítines del partido. A su vez la SS protegía a los líderes de esta organización. Para finales de 1929, Heiden renuncia a su cargo y este sería asumido por Heinrich Himmler, quien en menos de 3 años elevaría el número de miembros de la organización de apenas 1000 hasta los 52.000 soldados en 1932, a la vez que también creaba el Servicio de Inteligencia, el SD, que estaría comandado por Reinhard Heydrich. En 1933, ya con el partido nazi en el poder y a raíz del incendio del Reichstag, Hitler otorgó plenos poderes a las SS y a los SA para realizar arrestos y encarcelar personas. Es así como las cárceles de Alemania comenzarían a estar abarrotadas de disidentes y opositores políticos, lo que llevó a la urgencia de crear los primeros campos de concentración como Dachau o Buchenwald. Mientras el Partido Nacional Socialista afianzaba su poder en Alemania, las diferencias entre Hitler y Ernst Röhm, líder de los SA, eran cada vez mayores. El Führer quería aplicar los cambios que tenía para su nación de una manera más pausada y controlada, que no lo lleve a un conflicto con la vieja oficialidad del ejército. Röhm, por su parte, hablaba de una segunda revolución mucho más radical en lo económico y social. Viendo la amenaza que los camisas parda y sus más de 2 millones de miembros representaban, Hitler ordenó a Himmler y a Heydrich asestar un golpe contundente a esta organización. Las SS, en lugar de luchar contra los SA, arrestaría y ejecutaría de manera sorpresiva a sus principales líderes, cosa que se hizo efectiva a finales de junio de 1934 y se conoció como la Noche de los Cuchillos Largos. Este video está en el canal, así que también lo pueden ver. A partir de ese entonces, las SS aumentaron en tamaño, influencia y popularidad en todas las esferas de la vida pública alemana, de manera masiva y sin oposición. El elegante uniforme color negro y el aura de elitismo de esta organización hicieron que cientos de miles de jóvenes deseasen formar parte de ella, pero solo pocos lo lograrían en los primeros años. Los requisitos para ser parte de la Schutzstaffel fueron al comienzo muy exigentes. De cada 100 aspirantes, solo 10 lograban ingresar. Primero, en las oficinas de selección, se verificaba que el aspirante no tenga ningún tipo de antecedente criminal.
no poseer enfermedades genéticas hereditarias y tener un árbol genealógico puramente ario. Comprobado todo esto, el departamento médico hacía una serie de pruebas de rigor físico, tales como estatura, la estructura de la cabeza, el color de los ojos y la complexión del cuerpo. Con el pasar de los años, las filas de las SS se iban engrosando y para 1939, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, verían por primera vez combate real en Polonia. Himmler empleó entonces la denominación de Waffen-SS para poder identificar a las unidades de combate que se habían formado de los regimientos de la Guardia Personal del Führer o del regimiento Totenkopf, que se encargaba de la custodia de los campos de concentración. El rendimiento de las Waffen en esta primera campaña fue bastante decepcionante, ya que Himmler había priorizado la instrucción ideológica en vez de la militar, sumado a la falta de instructores competentes que prefirieron mantenerse en la Wehrmacht. Para los oficiales prusianos del ejército, la SS no era más que una pandilla de fanáticos criminales. Pero este concepto iría cambiando poco a poco. Durante la campaña francesa, el número de divisiones de las Waffen-SS se había incrementado en 3, la división Totenkopf, Das Reich y Polizei. La Leibstandarte fue elevada al grado de regimiento motorizado. El desempeño de las tropas SS en esta campaña fue mucho más aceptable que en la campaña polaca, logrando éxitos tanto en Holanda, Bélgica y Francia. Sin embargo, ante la ferocidad con la cual luchaban las tropas, le seguía excesos cometidos contra prisioneros anglo-franceses. Aún así, las Waffen-SS iban ganándose el respeto a regañadientes de sus pares del ejército, pero sería en el frente ruso donde quedaría mostrada su valía en el fragor de la batalla, y también desatarían el fanatismo ideológico cultivado durante años de adoctrinamiento. Desde el principio la SS combatió allí donde la lucha era más encarnizada. Lógicamente, esto generó un gran número de bajas. Por ejemplo, la división Totenkopf perdió a un 60% de sus fuerzas en la bolsa de Dymiansk. La Das Reich tuvo serias bajas durante la batalla de Moscú, y la Leibstandarte quedó seriamente mermada en su avance por el sur de Ucrania. Esto convenció a Himmler de reducir las exigencias para ingresar a las Waffen-SS, y segundo, aceptó reclutar por primera vez extranjeros en sus filas. De esto se formaría la primera división no germana, la quinta división SS Viking, conformada por reclutas provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, entre otros países nórdicos. El año de 1942 fue atípico para las Waffen. Las terribles batallas de 1941 en el frente oriental habían dejado muy dañadas a sus 3 principales divisiones, por lo cual fueron retiradas del frente. Solamente la división Viking y Polizei permanecieron en el este. A la misma vez, 2 nuevas divisiones se habían formado, una de infantería y otra de caballería. Al año siguiente, las divisiones SS pasaron a ser de un total de 9 a 17 divisiones formadas por reclutas de diversas partes de Europa, croatas, ucranianos, letones, etc. Destacaría, aunque tiempo después, la recién formada 12ª SS Hitlerjugend, quizá la división más potente, formada en aquel año de 1943. Con el regreso de las 3 divisiones de élite de las Waffen reunidas en el segundo cuerpo Panzer de la SS, se desarrollarían los combates más feroces del frente oriental. La reconquista de Kharkov en marzo de 1943 reafirmó el estatus de élite de estas divisiones. Tanto así que la plaza de la ciudad fue rebautizada como Plaza Leibstandarte. En julio, las SS lucharían en la titánica batalla de Kursk, y si bien lograron éxitos iniciales, no sería suficiente para poder superar las férreas posiciones defensivas soviéticas. A medida que la guerra iba cambiando en contra de Alemania y el número de bajas era mayor que el de reemplazos, los requisitos para poder pertenecer a las Waffen-SS se redujeron aún más. Mientras la Wehrmacht se iba replegando en el frente oriental, nuevos ejércitos eran formados en la retaguardia alemana. Para 1944 se formarían 15 nuevas divisiones SS. Desde luego la calidad de estas dejaba mucho que desear en comparación con las formaciones de los primeros años de la guerra.
El ideal de Himmler de pureza racial había pasado a segundo plano hace mucho, siendo reemplazado por el anticomunismo. En total, para aquellas fechas, bajo la bandera de las Waffen, combatían reclutas de hasta 25 países diferentes. Aquel año las tropas de las SS se enfrentarían en Normandía a las fuerzas angloamericanas. Divisiones como la Das Reich, Leibstandarte, Hitlerjugend, entre otras, lucharían ferozmente. Aún así, no pudieron evitar el derrumbe del frente occidental y la liberación de gran parte de Francia. Pero un pequeño faro de luz en medio de la oscuridad se daría para las SS. En septiembre de 1944, la operación Market Garden supuso un grave fracaso para los aliados, y en donde las tropas de las Waffen se impondrían victoriosos gracias al desempeño de las divisiones Frundsberg y sobre todo Hohenstaufen. Cuando las fuerzas aliadas amenazaban las fronteras del Reich, Hitler lanzó su última apuesta, su ataque en las Ardenas. Si bien las tropas alemanas con el sexto ejército Panzer SS tomaron por sorpresa a los estadounidenses, ocasionando serias bajas en los primeros días de la ofensiva, esto no fue suficiente para alcanzar sus objetivos y fueron en cuestión de tiempo derrotados. Lo mismo ocurría con las tropas de las SS en el frente oriental. Las divisiones Nordland, Handschar, entre otras, se acercaban cada vez más y más a Alemania, siempre amenazados por el Ejército Rojo. El año de 1945 y los últimos meses del Tercer Reich verían la formación incluso de otras 8 divisiones. Desde luego estas solo eran un fantasma de lo que habían sido las Waffen-SS en los primeros años de la guerra, y en la última gran batalla de las SS durante la defensa de Berlín, no lograrían evitar el inminente colapso y caída total de la Alemania nazi. Acabado el conflicto, la organización sería catalogada como criminal por los terribles crímenes de guerra cometidos en los territorios ocupados de Europa Occidental y sobre todo en Europa Oriental. Aún así, amigos, el legado de feroces tropas de combate de las Waffen-SS ha perdurado en la memoria colectiva de la historia humana. Con este video no busco glorificar a esta organización, sino hacer un breve resumen de su historia, inicios, auge y colapso final. Pero cuéntame, ¿qué opinas tú de las SS? ¿Soldados o criminales? Te leo en comentarios. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, comentar y suscribirte a este canal. Nos vemos en un próximo video.